alguien. Igualmente yo ahorita pues me voy a bañar y todo. Como para darle premio a la puntualidad. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva conferencia de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia. El día de hoy versará sobre el mercado o intervención. Se justifica el mercado a riesgo de un racionamiento eléctrico, el caso del sector eléctrico dentro de la coyuntura actual. El día de hoy nos estarán acompañando como conferencistas el doctor Ángel Castañeda Manrique y el doctor Jorge Sierra Almanza. El doctor Ángel Castañeda es abogado de la Universidad de los Andes con maestría en regulación económica de la misma universidad y LLM de la Universidad de Northwestern. Es experto en asuntos de regulación económica, derecho de los servicios públicos, regulación eléctrica y de gas, contratación estatal y estructuración de proyectos de inversión en infraestructura. Ex superintendente de servicios públicos y ex jefe de la oficina jurídica de la CREG. Actualmente es profesor titular del módulo de servicios públicos en la maestría de Derecho Económico de la Universidad Javeriana y en la maestría de Derecho Minero Energético de la Universidad de los Andes. Es socio en Estudio Palacio Lleras. Se te fue la voz, Claudia, te muteaste. Perdón. El doctor Jorge Sierra es ingeniero electricista de la Universidad del Norte con maestría en regulación de la Universidad de los Andes y maestría en estadística de la Universidad Nacional. Hizo estudios en la Universidad de Sevilla de España y en el MIT. Tiene 17 años de experiencia en el sector y como consultor para el Departamento Nacional de Planeación, la CREG, el Banco Mundial, entre otros. Ha liderado muchas consultorías, entre las cuales se destacan la misión de crecimiento verde para Colombia y la misión de transformación energética a través de Andesco. Es fundador y CEO de Startup Enersync y como CEO de Enersync recibió el Premio de Innovación de Colombia Productiva de Mintic por implementar plataformas de digitalización del sector eléctrico. Bienvenido, doctor Sierra, y el auditorio es de ustedes. Gracias, Claudia, muy querida. Primero que todo, muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias a Jorge por aceptar esta invitación del Comité de Negocios Regulados que dirigimos con un conjunto de personas y que busca básicamente difundir el conocimiento asociado a los mercados. En esta oportunidad quisimos desarrollar el tema que está muy de moda, ya hay varias columnas escritas sobre el mercado de energía mayorista y la situación actual frente a un riesgo de racionamiento que vamos a ver. Para efectos de nivelar, digamos, el conocimiento, y esto es por petición expresa de algunas personas que manifestaron su interés en esta charla, vamos a hacer, la mecánica con la que va a funcionar es la siguiente. Básicamente, yo voy a empezar con una presentación donde de una manera muy gráfica y muy básica voy a explicar la mecánica del funcionamiento del mercado de energía eléctrica para finalmente mostrarles a ustedes básicamente cuál es la situación y a partir de eso empezar más que una conferencia, un conversatorio con Jorge. Jorge Sierra, como lo decía Claudia, es el CEO de una empresa espectacular de tecnología aplicado al tema de energía eléctrica, quien viene escribiendo básicamente en una posición de que es mejor dejar al mercado actuar y no intervenirlo, y eso es un poco lo que queremos hacer, un poco mostrarles a ustedes cuáles son las dos caras de la moneda y al final, si ustedes me lo permiten, vamos a hacer una especie de encuesta. Algunas de las personas que participan aquí son expertos, ex expertos de CREC, etcétera,
Les pido paciencia porque la idea de esto es, digamos, como lo dije, mostrarle a todo el mundo cómo funciona el mercado, abrir esto que a veces parece una caja negra que nadie entiende cómo funciona y un poco que todos podamos participar de manera constructiva en la discusión. Entonces, después de que yo termine, habla Jorge y luego empezamos a hacer la conversación. Les pido por favor que las preguntas que tengan o las participaciones que tengan, pues las hagamos vía chat y en la medida de lo posible vamos sacando una por una si a ustedes les parece. Voy entonces a compartir, mi pantalla con la presentación inicial que les había comentado. De la siguiente manera. Nosotros lo que vamos a tratar fundamentalmente, inicialmente, es el objetivo de esta presentación es básicamente explicarles a ustedes el funcionamiento del mercado, luego explicar la arquitectura institucional, que es sumamente importante en esta discusión, y luego explicar la coyuntura con las cifras y abrir la discusión sobre la intervención, si hay lugar a la intervención o no del mercado en ese sentido. ¿Cómo funciona el mercado? Lo primero que tenemos que entender y que resulta relevante para, digamos, para un foro como estos que busca propender por la competencia y los estudios asociados a la competencia, es entender que la cadena está compuesta básicamente por los generadores que en este gráfico están representados por estos círculos naranja, que se conectan a través de unas líneas de transmisión y unas líneas de distribución a la demanda, que son estos cuadritos azules de la parte de abajo. En la mitad de estos agentes hay dos agentes específicos que son el comercializador mayorista y el comercializador minorista, que básicamente se encargan de comprar la energía, pagarle al transmisor, pagarle al distribuidor y entregarle la energía al usuario final, ya sea un usuario regulado o no regulado. La energía, en ese sentido, pues no funciona como cualquier mercado, tiene unas restricciones físicas que son importantes de tener en cuenta, y es que digamos, no toda la energía susceptible de ser generada puede ser entregada a la demanda, básicamente por restricciones de transmisión. La energía en realidad no puede almacenarse, por lo menos no hemos descubierto todavía esa tecnología de una manera eficiente. Las baterías están en un desarrollo muy incipiente. Si bien existen, digamos, no tienen una capacidad suficiente que nos permita a nosotros decir que la energía se puede almacenar. Y eso obliga a que todo lo que se genere, en principio, tiene que consumirse de manera inmediata, considerando que la energía, pues, obviamente, viaja a la velocidad de la luz. Un poco más de datos de la industria. Esto es la generación, que es lo que nos interesa en este punto específico, está compuesta fundamentalmente por agentes que utilizan diferentes fuentes de energía para poder llevar al usuario final el producto. En su mayoría, como ustedes pueden ver de este gráfico, son plantas hidráulicas, que son plantas mayores y menores. En segundo lugar, son las plantas térmicas que generan a partir de gas natural, combustibles líquidos, carbón, GNL, etc. Luego están los autogeneradores y están los cogeneradores, y una participación que cada vez es más creciente de las empresas eólicas y solares, que esperamos que sigan creciendo en el tiempo dentro de la matriz energética. Estas son algunas de las plantas mayores que existen, para que ustedes vean, son muchas plantas de generación ubicadas en todo el territorio nacional. Algunas pertenecen pues, a personas específicas, 3, 4, 5 agentes. No son los mismos agentes que plantas, como para aclararles. Y existen otras que son plantas menores, que son inferiores a 20 megas de capacidad instalada.
Estas son las plantas térmicas que existen en el país, un poco para que ustedes vean cuál es la capacidad, cuántas existen. Igual están en toda la geografía del país con diferentes capacidades de generación y utilizando diferentes fuentes de energía. Ahora bien, ¿cómo funciona la arquitectura? Y esto es simplemente para ubicar a la audiencia en este tema. La arquitectura, desde el punto de vista jurídico, parte obviamente de la Constitución Política, particularmente de los artículos 333, 334 y 365 de la Constitución, que a su vez se materializan en la Ley 142 y 143 de 1994, que en conjunto representan el régimen de los servicios públicos domiciliarios en Colombia y sobre las cuales se crearon unas instituciones, básicamente en primer lugar el Ministerio de Minas y Energía no fue creada por la Ley 142, pero se le asignaron unas funciones básicamente de política sectorial, la CREC, que es el órgano de regulación, y la Superintendencia de Servicios Públicos, que es el órgano de control y vigilancia. Las leyes 142 y 143 también crearon y le dieron el monopolio de la operación del sistema a ISA, que a su vez lo hace a través de una empresa que ustedes han oído, bastante exitosa, que se llama XM, que es la encargada de administrar el sistema y adicionalmente de prestar las funciones de coordinador operativo del mismo. Esta XM es sujeta de regulación por parte de la CREC, a pesar de que es un órgano creado por la ley. Perdón, hay alguien con el micrófono prendido, abierto, y está generando un feedback. Bien, ¿cómo funciona la generación? El mercado de generación. El mercado de generación parte de un supuesto, y es que todos los generadores que participan en el mercado están en posibilidad de competir. Esto significa que en principio ninguno de estos tiene una condición de monopolio natural. Y esto se da, según los entendidos en este tema, básicamente a partir del desarrollo de una tecnología que se llama la tecnología de ciclo combinado, que permitió que los agentes térmicos pudieran tener cierta capacidad instalada y competir con esa capacidad instalada fundamentalmente a partir del uso eficiente del combustible que utilizan. Es decir, tenían un tamaño comparable que les permitían competir con las plantas hidráulicas en ese sentido, que insisto, se consideraban un monopolio. ¿Cómo funciona? Entonces, en primer lugar, todos los días, para el siguiente día, los generadores tienen que hacer su oferta de precios. Esa oferta de precios se ordena de menor a mayor y se determina quién debe salir despachado. El que tiene que hacer toda esta operación es XM dentro de los parámetros que le determina la CREC. Y en ese sentido, lo que hace la CREC es ordena el mercado a través de una función de regulación de comportamiento que involucra un administrador que es XM y al cual todos los agentes conectados al sistema tienen que obrar en ese sentido. ¿Quién se despacha? Se despacha básicamente, esto es lo que acabo de decir gráficamente, se ordenan de menor a mayor y cuando se corte la oferta con la demanda, este es básicamente el precio de bolsa y esto es teóricamente lo que permite que se atienda la demanda, por lo menos en el mundo ideal. En el mundo real, el tema no es tan fácil porque, como les decía, la energía tiene unas restricciones que son importantes, que hace que probablemente este que había sido el más barato no pueda generar por unas restricciones de transmisión que impiden que pueda llegar a este punto. Por eso se habla de despacho ideal distinto del despacho real en ese sentido. Bien, entonces, dicho esto, ¿qué es lo que pasa y cuál es el problema? Si el mercado funciona de esa medida, ¿por qué tenemos que pensar en si hay lugar a la intervención o no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y aquí me voy a referir exclusivamente a los hidráulicos y a los térmicos, es que los hidráulicos tienen que ofertar su energía de manera diaria, considerando el costo de oportunidad del recurso. ¿Esto qué significa? Y aquí Jorge nos va a ayudar un poco más a entender este tema.
Esto significa que ellos tienen que valorar el recurso pensando si lo pueden reemplazar el día de mañana o no. Y obviamente, al ser un recurso hidráulico que se alimenta básicamente del caudal de los ríos, de diferentes afluentes, pues tienen que pensar si está lloviendo lo suficiente, si el caudal si está lloviendo en el caudal que corresponde, si están pudiendo reponer la cantidad de agua comparada con la energía que están utilizando, etc. Y eso hace que sea un criterio que tenga en cuenta múltiples variables, dentro de las cuales está si va a llover o no va a llover. Si va a llover, el costo de oportunidad será bajo, si no va a llover, el costo de oportunidad será alto. Tenemos ese juego en ese sentido. En cambio, el térmico tiene que ofertar básicamente considerando el costo variable más el riesgo que implica ese tema dentro de la bolsa. Normalmente el mercado se atiende, y es la razón por la cual el precio de la energía fluctúa tanto. No, esta gráfica me sirve para esto, y todo esto lo cogí de XM para reconocer los derechos de autor pertinentes de un informe además público. Se atiende con hidráulico, con energía de fuente hidráulica en su mayoría. Ustedes ven, esta capa que está aquí debajo es la que corresponde al carbón. Esta que le sigue es el gas. Esto que está aquí es el gas natural licuado, es decir, lo que se está importando a través de la planta de regasificación de SPEC en Cartagena. Y esto que está aquí también es hidráulico, que corresponde a las plantas filo de agua, que es el nombre que se le da a aquellas plantas que no tienen una capacidad de embalse significativa. Y esto, digamos, si esto fuera el orden, uno diría, hombre, la energía más barata debería ser primero las hidráulicas, luego las demás que tienen un costo variable mayor. El funcionamiento del mercado entonces, y aquí me permití hacer una gráfica, y es una gráfica, digamos, conceptual, discúlpenme los entendidos en el punto, pero es útil para explicar el tema, y es, si yo tengo esto que representa básicamente la hidrología y el despacho eléctrico, y tengo mucha agua, el precio, que es la gráfica de abajo, está abajo, digamos, es inferior. Pero en la medida en que la hidrología empieza a reducirse y el precio de la energía empieza a aumentar, y por lo tanto la generación térmica empieza a aumentar. Y esa lógica es la que permite mantener la continuidad en la prestación del servicio y permite que el usuario, a pesar de no ser elástico en el corto plazo, pueda reaccionar frente al precio del servicio. Es decir, si el precio está alto, debería tratar de reducir el consumo, y con eso lo que logramos es que no lleguemos a un racionamiento o no tengamos que interrumpir el servicio porque simplemente no hay cómo atenderlo al final. Entonces, esta lógica, que es con la que debería funcionar el mercado, aparentemente es lo que no está funcionando. Esta gráfica, nuevamente la cogí del estudio del informe de abril de XM, muestra los diferentes precios con los que se generan los diferentes recursos, y muestra el precio de bolsa diario. En ese sentido, ustedes ven, por ejemplo, que para el precio del gas, que es este que está aquí, estamos hablando de un precio de oferta con la categoría gas de 365 pesos contra otros de líquidos que están en el orden de los 800 pesos el kilovatio hora. Bien, esta línea que está aquí es el precio de escasez, que quiero que la tengan en cuenta simplemente como un marco de referencia, porque es parte de los argumentos de aquellos que defienden que hay que dejar que el mercado funcione en ese sentido, considerando que a partir del precio de escasez es que se materializan las obligaciones de lo que se denomina el cargo por confiabilidad. Eso, de manera resumida, es básicamente la energía, la opción de energía que nosotros compramos a este precio para asegurar que no se suba de acá. Es decir, nosotros en principio, los usuarios regulados por lo menos, estaríamos cubiertos con este precio específico. Bien.
¿Cuál es el problema entonces? El problema es que las reservas hídricas por regiones hidrológicas vienen disminuyendo de manera importante. En este momento, frente a la media histórica, nosotros solamente estamos recibiendo el 61% del aporte, lo que equivale a tener menos de lo que tuvimos como aporte en el Niño 2015-2016. Esto implica que en este momento tengamos embalses al nivel de 33%, 34%, y según los expertos, si nosotros queremos pasar el verano del 2020-2021, tenemos que llegar a diciembre con el 70% de la capacidad. En ese sentido, entonces, se plantea si aquí existe o no una falla del mercado, fundamentalmente porque el precio de bolsa no ha reaccionado. Y al no reaccionar, no está permitiendo que los térmicos entren como deberían entrar, y al no permitir que los térmicos entren, estamos utilizando toda la capacidad embalsada. Es decir, no estamos ahorrando el agua que tenemos que ahorrar en este sentido. Esta gráfica la cogí de una presentación muy buena que hizo la empresa Julia RD, que es una empresa que desarrolla unos servicios básicamente de contestabilidad de la demanda, que con gusto podemos hacer otro foro sobre ese producto. ¿Cuáles son las alternativas a las cuales nos enfrentamos? Básicamente, en primer lugar, dejar que el mercado actúe solo, es decir, que reaccione. El precio no nos debería extrañar porque es el precio de mercado, es lo que están ofertando, y nos enfrentamos a un riesgo, y es que si el país quiere llegar con el 70% de la capacidad de un envase para el 2020, probablemente no lleguemos a eso. Es posible que sí, si llueve. Es posible que no, si no llueve. Y en estas coyunturas de cambio climático es imposible anticipar con absoluta certeza si eso va a ser o no. La otra alternativa, que es la que propone la CREC en la resolución 80, es intervenir el mercado. Y esto implica básicamente que la CREC lo que determine es un ahorro obligatorio de agua, básicamente para poder llegar al 70% que es la meta en diciembre del 2020, y poder pasar el verano de 2020-2021 sin un racionamiento. Estos son los riesgos y las alternativas. Y esto es un poco lo que vamos a discutir. Claramente, intervenir el mercado es un quiebre a la institucionalidad, porque si la regulación definió las reglas del mercado y vamos a quebrar las reglas del mercado precisamente porque creemos que no funciona, pues es una afectación a esa institución que es el mercado. Y tiene un elemento adicional que Jorge con seguridad va a desarrollar, que es el cubrimiento del riesgo moral a los agentes. Es decir, los agentes en este sentido verían, los que tienen que cumplir con sus obligaciones de cargo por confiabilidad y entregar la energía que la demanda requiere, pues verían, digamos, se verían exentos, no exentos de cumplir, sino básicamente no se materializaría la necesidad de llegar a ese punto en ese sentido. Quiero aclarar que desde la fecha en que que hablé este foro con la asociación y con el comité académico, el precio de la energía estaba en el orden de los 298 pesos. A hoy el precio ya ha subido, y ya ha subido de manera importante, como seguramente Jorge nos va a contar. Es decir, solamente con el anuncio de una intervención, aparentemente el mercado está reaccionando, digamos, haciendo los ajustes del caso, sin que a la fecha hayamos tenido una intervención del mercado por parte de la CREC, simplemente una resolución para propuestas. Yo los dejo en ese punto específico y le doy la palabra a Jorge para ver qué nos cuenta respecto de su punto de vista. Jorge, tienes la palabra. Gracias, Ángel. Bueno, muy buena introducción. Muy rápido explicaste todo el mercado, cómo funciona, y estuvo muy buena la presentación.
Bueno, vamos a tomar desde ese punto con una presentación. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Ok, perfecto. Estoy compartiendo la pantalla, no sé si... Sí, ahí estás compartiendo, dale tranquilo. Sí, perfecto. Listo, perfecto. Bueno, entonces, aquí con Ángel vamos a retomar de donde él nos dejó, y es la pregunta clave aquí, con base en cifras y con base en lo que está viendo el ministerio y la CRE, que tienen como funciones garantizar el abastecimiento. La pregunta es, ¿se puede intervenir en este momento? ¿Existe una probabilidad de racionamiento realmente? ¿Hay un impacto costo-beneficio positivo de esta intervención? O sea, realmente al intervenir hay que revisar otras cosas de largo plazo que lastimosamente en el documento de la CRE no hay el respectivo soporte. Por ejemplo, el cálculo del costo-beneficio, que es importante analizar también en el largo plazo lo que decía Ángel del quiebre institucional y de la potencial desinversión, porque aquí hay una cosa sistémica que no se ha analizado, y es que estamos en un momento de estado de emergencia. En este momento, una intervención que podría elevar los precios a los niveles de combustibles líquidos que mencionó Ángel, de 800 pesos, y teniendo en cuenta que no se puede cortar la energía, ni puede entrar en limitación de suministro a los comercializadores, realmente un incumplimiento de pago es un caos. Es un caos porque sobre quién replica, no hay contraparte en este momento. Entonces, hay un montón de impactos, tanto de corto como de largo plazo, que hay que evaluar. Y lo otro es que hay unas presiones muy fuertes, precisamente desde el Congreso, de usuarios, de inversionistas y de entidades del sector que podrían estar causando también este tipo de... Jorge, te fuiste. Jorge. Aló. Jorge. ¿Sí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Bueno, disculpen que no sé por qué se me cae el sonido. Bueno, ¿por dónde quedé, Ángel? Quedaste básicamente donde estabas diciendo que se producía un quiebre institucional y creo que a partir de ahí puedes seguir, por favor. Te volviste a ir. Sí, ya vi. Dame un segundito, voy a cambiar de audio. Ahí te oímos perfecto. Mientras Jorge, mientras recuperamos a Jorge, yo quisiera poner de presente algo que es sumamente importante, y es que dentro de los elementos, ¿ya? Ya, ahora sí estoy por el celular, que el sonido es más estable. Ok, dale, perfecto. Bueno, disculpen. Entonces, ¿por dónde iba? ¿Hasta dónde me escucharon?
Te escuchamos hasta donde había un quiebre institucional y que teníamos que hacer una evaluación de costo-beneficio. Si quieres, continúa desde ahí. Listo. Y el tema de desinversión también es importante considerarlo por la entrada de muchos jugadores internacionales que tienen ya proyectos en curso, y también los contratos que hoy en día existen y que están amarrados al precio spot, que va a ser el impacto de corto plazo natural de una intervención. Pero además, también hoy en día hay muchas presiones de grupos políticos en el Congreso, usuarios, inversionistas, que también están presionando para un lado y para el otro. Entonces, cuando nos ponemos en los zapatos del regulador y del ministerio, realmente es difícil tomar la decisión si no se hace un análisis bastante juicioso. Entonces, la situación hoy en día de los aportes, de la hidrología que mencionaba Ángel, realmente es bastante crítica y bastante atípica. Esta línea azul clara que estoy mostrando acá, esta línea azul clara, es donde deberían estar los aportes hídricos, o sea, el agua que ingresa al sistema eléctrico, y realmente están acá en esta parte azul. Está por aquí abajo. Exactamente estamos al 58%, en los últimos, en el último día que hay registro, y pese a que la demanda tuvo una caída, estos meses con aportes tan bajos no van a permitir que haya embalsamiento, que el embalse se incremente. Y por otro lado está el tema del precio que mencionaba también Ángel, y es que estos precios que venían desde abril tan bajos no permiten que haya una reacción de la generación térmica, porque con estos precios no se cubre una generación térmica a gas y a líquidos. Entonces, este incremento que ven aquí fue justo después de la resolución 080. Realmente coincide con la resolución 080, pero luego ayer y hoy ya comenzó a caer otra vez el precio, pese a que las lluvias no se han incrementado a los niveles normales. Ahora, ¿qué pasó la última vez que hubo una intervención? Esto lo traemos de 2010, cuando hubo una intervención también porque estábamos en pleno Niño y los embalses estaban muy bajos. Justo cuando salió la resolución CREG 10 de 2010, el precio de bolsa evidentemente se levantó a unos valores muy altos, que para la época eran escandalosos, y casi que inmediatamente comenzaron a haber vertimientos. Yo quiero confirmar que me están escuchando, porque ahorita me quedé hablando solo. Sí, estamos... No, te estamos escuchando perfecto. Sí, señor. Escuchamos Sí, perfectamente. Estamos escuchando bien. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, entonces surgieron vertimientos, que es que los embalses, ahora vamos a ver cómo funciona la intervención. Los embalses no se les permite generar, no se les permite producir energía a las plantas hidráulicas, y los embalses tienen que retener esa agua e ir acumulando, pero si no se hace con una metodología que pueda corregir la intervención de manera, digamos, automática, para que se desactive el periodo de riesgo, lo que puede ocurrir fue lo que pasó este año, y es que dejaron la intervención activada y hubo un montón de agua que se desperdició. Hubo un fenómeno de la Niña, que casi siempre vienen después de una sequía, y causó unas pérdidas de agua muy grandes. Además, las hidráulicas, como no generaron, aquí tengo todas las consecuencias como resumidas, las hidráulicas que no pudieron generar, les tocó comprar la energía a estos precios, a los precios que en ese momento eran escandalosos, causándoles unas pérdidas muy fuertes. Y creo que hubo demandas a la CREG. Tengo entendido que hubo demandas por esta resolución, que en realidad se hizo sin un buen procedimiento, digamos, de corrección. Además, también se tomó apresuradamente.
Hoy en día la CREC 080 que menciona Ángel se basa precisamente en las responsabilidades que tiene o las atribuciones que le dio la ley al ministerio y a la CREC para poder intervenir cuando cuando tengan riesgo de desabastecimiento del sector. Sin embargo, el documento y los considerandos de la posible intervención son muy simplistas en el cálculo de los impactos, son muy simplistas en algunas condiciones que tiene que tener el riesgo, y además se saltan institucionalmente al CNO, con quien se había acordado ya a través de una resolución, la 026 de 2014, se había acordado que era quien iba a identificar cuando hubiera riesgo de racionamiento. Sin embargo, voy a mostrarles aquí más abajo, sin embargo, hoy en día el CNO, esto fue publicado la semana pasada, el CNO está diciendo, señores, con los análisis energéticos que se hacen con XM y con todo el sector, la probabilidad de riesgo, la probabilidad de racionamiento de los escenarios es cero. Es cero. O sea, esto, si está mal calculado, si tiene malas variables, si no están proyectando bien algo, deberían corregirlo. Pero hoy en día este indicador está diciendo estamos bien. No hay riesgo de racionamiento, no hay por qué intervenir. Y eso se acordó durante casi 2 años de sesiones entre la CREC, los agentes y el mismo CNO. Ahora, este mecanismo de intervención, ya, digamos, como para concluir la parte que quería comentar, en realidad es bastante invasivo. O sea, es un mecanismo que modifica el precio de oferta de las hidráulicas, que lo pone a un valor muy elevado, como decía Ángel, a precios de combustibles líquidos de 800 pesos, para que la generación del país, de todas las plantas, térmica, cumpla un valor objetivo que pueden ser 75 gigas, por ejemplo, que eso quiere decir que esté prendida todas las plantas a carbón y las plantas con GNL del país. Y posiblemente se cuele una que otra planta con combustibles líquidos. Eso es un impacto muy fuerte, no solamente sobre el precio de bolsa, sino sobre las empresas privadas hidráulicas que van a ser intervenidas en su precio de oferta. Ese es como el resumen de lo que quería intervenir para abrir el debate. Nosotros realmente... ¿Te volviste a ir? Se puede reactivar el tema. Ya, ahí te volvemos a escuchar. Voy a proyectar mi pantalla un poco para que todo el mundo esté ordenado en lo que vamos hablando, Jorge. De la siguiente manera, un segundito. Ya debería estar ahí. Entonces, digamos, como ustedes vieron, estamos en una situación, digamos, que de verdad implica un dilema importante. De un lado, la función del regulador, que tiene claramente unos objetivos de mantener la continuidad en la prestación del servicio, y que, de acuerdo con los documentos de la CREC que justifican la resolución 080 del 2020 para comentarios, está viendo que no está funcionando y va a intervenir. Entonces, yo lo que veo es que la primera pregunta, Jorge, es si existe una falla de verdad en la prestación, una falla del mercado, que está haciendo que los hidráulicos no reflejen adecuadamente el costo de oportunidad del agua considerando la situación. Y si de alguna manera el efecto de la caída de la demanda está ayudando a eso. ¿Cómo ves tú ese tema específico? ¿Cómo
¿cómo pudiera decirse, cómo pudiera contestarse la pregunta de si hay o no una falla en el mercado que permita una intervención o que no justifique una intervención del mercado por parte de la CREC? Jorge. Es posible que haya una falla. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. Bueno, ok, es posible que haya una falla de mercado. Voy a compartir también bueno, dejemos la pantalla que tú tienes. La falla de mercado que puede existir y que es una característica especial del mercado colombiano es que en Colombia los hidráulicos manejan su embalse, ¿sí? Y bueno, en países como Brasil, creo que en Argentina, en varios otros países, no es posible que un hidráulico, y sobre todo con la dependencia hidráulica que tenemos en Colombia, que los hidráulicos manejen el embalse libremente. Esa es una regla muy de países nórdicos y de muy avanzados, de mercados muy avanzados, pero en Colombia dependemos muchísimo del agua. Entonces, ¿qué pasa si una empresa como EPM está sobrecontratada porque pensaba que iba a entrar Hidroituango, por ejemplo? No estoy diciendo que ese sea el caso, pero si tú sumas EPM, Enel, el SAGEN de pronto, y las tres están sobrecontratadas, en este momento no tienen ningún incentivo a que el precio suba, porque les tocaría comprarlo muy caro y va en contra de sus utilidades, de su margen comercial. Entonces, supongamos que ellas optimicen el corto plazo, y si optimizan el corto plazo ahora, pueden secar el embalse, y es posible que sí haya un racionamiento si continúan los aportes hídricos como están. Entonces, eso, considerarlo una falla de mercado, realmente es difícil, pero sí es un tema que se podría revisar, porque si dependemos de tres empresas, tal vez, y el país depende de la energía hidráulica, depende de las lluvias, digamos que la estrategia comercial no puede ser el driver de todo el abastecimiento de la demanda. Pero Jorge, sí es cierto que pueden existir, y yo entiendo que lo planteas de manera teórica, que básicamente exista una sobrecontratación por parte de los agentes hidráulicos que esté haciendo que el precio no esté, que el precio de bolsa no esté reflejando lo que debería ser. Pues eso ameritaría que el regulador interviniera, ¿no te parece? Lo que pasa es que prueba de eso no existe hasta donde tengo entendido. No, esto se podría verificar si están sobrecontratados o si su estrategia comercial es mantener el precio bajo. Sí, eso realmente no es tan difícil de determinar, pero lo que sí es difícil de determinar es si eso es una falla o no, porque se supondría que el óptimo de ellos es el bienestar social también, según la teoría económica, que ellos intentando maximizar, deberían también optimizar el óptimo, valga la redundancia, mejorar el óptimo social. ¿Tú crees entonces ¿qué otra explicación pudiera existir del comportamiento hidráulico? ¿Crees cómo ves el tema de anticipar un periodo de lluvias en un escenario donde tenemos casi todo el historial hidráulico afectado por el cambio climático? ¿Qué tan confiable es eso? O sea, el hidráulico puede estar pensando, no, tranquilo, es que va a llover. Como lo pusiste tú en tu slide donde muestras la experiencia anterior y dices, mire, esto ya se hizo cuando intervino en el mercado y de repente llovió sobre una cantidad de agua y todos tuvimos unas pérdidas importantes. ¿Cómo ves ese argumento? ¿Crees que es posible sostenerlo? ¿Cómo lo ves tú en tus análisis? Bueno, en realidad es la dependencia hidráulica, depender de un recurso con mucha incertidumbre y con los embalses tan pequeños que tenemos en Colombia, porque
Nosotros pensamos que somos robustos, pero en realidad la capacidad de embalsamiento de Colombia es pequeña en comparación con otros países que tienen dependencia del agua. En China, bueno, en China no son 100%, no tienen tanta dependencia, pero los países nórdicos, o principalmente Noruega y Brasil, que son hidráulicos en unas proporciones como las de Colombia, sí tienen embalses mucho más grandes y no tienen esta incertidumbre que tenemos acá. Entonces, ¿cómo podría funcionar? Pues realmente es bastante complejo ahora cambiar las reglas de juego para los que invirtieron en esas plantas, en esos embalses. Pero el tema de los contratos juega un rol muy importante en el sector. Lo han manifestado en muchos diagnósticos y creo que podría revisarse el tema de la contratación para que las hidráulicas expuestas puedan también cubrir ese riesgo de alguna manera, porque alguien tiene que pagar esta situación, o el corto plazo en las hidráulicas o el largo plazo en la demanda. Sí, pero te hago una pregunta que me parece que es, digamos, el punto de quiebre del tema, y es el dilema que se encuentra frente al regulador. El regulador es el responsable, de acuerdo con la ley, de mantener esa confiabilidad, y para eso está, para intervenir los mercados cuando eventualmente encuentre que no están funcionando bien o cuando se puedan afectar el futuro en asuntos como la confiabilidad. Yo no estoy abogando per se por la intervención, sino para poderlo dimensionar. Uno pudiera decir, hombre, claramente el precio está haciendo, la realidad es que el precio está haciendo que no se estén embalsando las cantidades suficientes de agua, y no vamos a llegar a la meta que esperamos tener para diciembre, y eso nos puede llevar a ese eventual racionamiento del año entrante, en un momento donde seguramente estaremos tratando de recuperar la economía después de los efectos que tuvo el confinamiento derivado del COVID. Un regulador ahí, ¿cómo lo ves tú? Porque en el mundo, si uno ve casos similares, casi todos los reguladores del mundo son muy propensos a intervenir cuando se presenta este tipo de cosas. Con independencia de las consecuencias jurídicas que eso implique, son muy propensos a intervenir. ¿Tú cómo ves ese tema? ¿Tú qué harías si tú estuvieses en este momento de director ejecutivo de la CREC? ¿O de ministro? Bueno, los zapatos realmente de la CREC y el ministerio, lo primero que aconsejamos, y digamos que lo pusimos como sugerencia, es que los escenarios que estén proyectando sí reflejen un racionamiento, porque quedan dudas, por lo que les mostré ahorita, que sí se esté visualizando un racionamiento para el próximo verano. Entonces, debe haber al menos una probabilidad del 1% para que se active un mecanismo que es el que permite que se haga esta intervención. Entonces, el primer consejo es no hagan intervención sin el debido proceso de mostrar evidencia técnica de que hay probabilidad de racionamiento. Hoy estuve en una charla que hizo el ministerio, donde Jaime Zapata, el gerente del CND, dijo que no estaban viendo racionamiento en el próximo verano. Ahí tiene que haber una coordinación entonces, porque no pueden decir eso por un lado algunas entidades y por otro lado que no. Ese es el primer consejo, lo primero que debería unificarse y dejar por sentado que no hay probabilidad de racionamiento. Lo segundo es que, y lo que tienen es que revisar esa estimación, revisar escenarios más críticos, ponerle más estrés al modelo, que es posible que eso les está haciendo falta. Al hacer eso, ahí sí se debe activar la resolución 026 de 2014, que esa resolución automáticamente, Ángel, es la que va a hacer que los precios suban, porque va a poner a embalsar a las hidráulicas. Y esa resolución es el Estatuto de Riesgo de Abastecimiento.
El problema de la 080 es que lo está haciendo sin tener en cuenta el semáforo de riesgo que ya el sector discutió y que llegó a un consenso durante 2 años. Ese es el error o bueno, si es que fue un error de redacción o un error de que se apresuraron a que querían intervenir sin eso, pero ese es el error que yo veo en lo que está pasando de la intervención principalmente. Tú mencionabas algo que me parece interesante y es que a partir del anuncio de la resolución 80, los precios empezaron a reaccionar al alza. Y hay teorías regulatorias sobre el poder implícito que tiene el regulador al momento de anunciar medidas al mercado para ajustar precisamente los comportamientos de mercado. ¿Tú crees que la 080, porque sorprende, la 080 ya va a completar casi 12 días y no se ha materializado? ¿Tú crees que influyó la 080 o fue una reacción del mercado a algo distinto de lo que definió el regulador en la 080? ¿Cómo analizas tú eso en el mercado? Pues yo creo que es como cuando el papá saca la correa, pero solamente la muestra. Entonces, cuando le pegaban a los niños. Realmente, bueno, ya no se puede. Pero aún así, yo creo que realmente está como en stand-by, viendo a ver qué pasa. Y escuché un comentario que alguien dijo que la ministra dijo, pórtense bien. Entonces eso realmente confirma como la hipótesis de que podría ser una práctica regulatoria para mostrar una potencial intervención, sin tener la intención firme de hacerlo. Pero de pronto, Ángel, yo creo que el error o la cosa está en que sí tenemos los mecanismos. O sea, regulatoriamente hay un mecanismo que permite que los precios suban para que entren las térmicas y se guarde agua, y es un mecanismo que se activa automáticamente sin necesidad de la 080. Dentro de ese mecanismo puede haber algunos temas técnicos que si los ajustan, se dispara automáticamente yo diría que eso ya no es intervención, esa resolución tiene más de 5 años, por lo cual ya estaba teóricamente dentro de los cálculos de los participantes, así que es una resolución que ya está absorbida de alguna forma. Entonces, yo creo que si se revisa mejor lo que se está haciendo con ese estatuto de racionamiento, qué está haciendo falta para que se den las señales, o si es que de verdad no hay probabilidad de racionamiento, que la probabilidad es 0, que yo no creo, yo creo que sí hay probabilidad de racionamiento. Por ejemplo, la vez pasada se dañó Guatapé. Si eso pasa ahora, yo estoy seguro que hay racionamiento. Entonces, deberían realmente poner más estrés en esos casos y que se active automáticamente el mecanismo de embalsamiento. Mira, hay un tema interesante que señalan algunos defensores de la no intervención, y es que, digamos, para eso está el cargo por confiabilidad. El cargo por confiabilidad está porque si se presenta alguna situación que implique que el precio de bolsa suba del precio de escasez, inmediatamente se activan las obligaciones que tienen que ver con el cargo por confiabilidad. Camilo Quintero, por ejemplo, en el chat pregunta precisamente eso. Si antes de intervenir no resultaría más prudente recordarle a los agentes que tienen obligaciones de energía firme y que deben estar disponibles bajo cualquier condición y que informen cuál es su situación. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, el cargo por confiabilidad es uno de los 2 cinturones o de anillos de seguridad que tenemos. El primero de todos en este momento es el precio de escasez.
los agentes todos tienen en teoría temor de que se active el precio de escasez y no estén generando su obligación de energía firme. O sea que la forma de recordárselos también es difícil porque el precio de escasez está en unos valores bastante altos respecto al precio de bolsa. Entonces está en 588 el precio de escasez, de activación, y el precio de bolsa de la última semana está rondando los 300, contando ya el de mañana. Eso quiere decir, el predial de mañana, eso quiere decir que no se ha activado todavía el tema de las obligaciones y eso debería ser el primero que se active. Y el segundo que se activa es este estatuto de razonamiento que bien les digo que para mí es quien debe hacerlo, sí. Aquí hay una pregunta que hace Einer Herrera de Julia RD, que dice lo siguiente. Evidentemente la intervención del mercado va en contra de la política de liberación del mercado. Sin embargo, la intervención del regulador podría darse sobre el poder de mercado que ejercen los dueños de los grandes embalses del sistema. Esto claramente es un enfoque, esta pregunta tiene un enfoque distinto, y es decir, intervenga el mercado, pero no así, sino efectivamente respecto de aquellos agentes que pudieran tener un comportamiento que no sea adecuado a los objetivos del mercado. ¿Qué tan fácil es detectar eso, Jorge, en tu experiencia? Bueno, yo creo que eso lo vimos en regulación, que realmente lo que hay que demostrar es que el agente no solamente tiene capacidad, sino que efectivamente lo ejerció para beneficiarse ya sea en el corto o en el largo plazo. Y hoy en día realmente es difícil de demostrar, es complejo, pero y varios países lo han intentado y terminan haciendo prácticas diferentes como preventivas y de corrección de las cantidades contratadas, como en el Reino Unido y en California es algo preventivo, pero intervenir porque ejercen poder de mercado, eso realmente no se ha logrado. No se ha logrado que suceda en mercados eléctricos solamente cuando hay colusión implícita, como en cemento o algo así, es que interviene la SIC, que eso le corresponde a la SIC, y podría hacer una intervención de ese tipo. Muy bien. No sé si la audiencia tiene preguntas específicas que quieran hacer a través del chat, o si quieren, pueden también levantar la mano. Tratemos de no hacer... aquí dice que 2 participantes levantaron la mano, Sandra Fonseca y Camilo Quintero. Voy a darle la mano voy a darle la palabra a Sandra. Sandra, ¿estás? Hola, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Tienes la palabra, Sandra. Gracias. Tengo 2 preguntas. Primero, pues los felicito, es muy interesante la discusión y muy oportuna. Sé que Jorge conoce muy bien las simulaciones y sé que tú conoces muy bien la parte del derecho y el mercado. No quisiera traer un debate, solo quiero hacer como 2 preguntas a cada uno. Quiero preguntarte a ti, especialmente en el tema de derecho a la competencia, suponiendo que se interviene como está planteado de manera anticipada y preventiva, ¿cierto? Porque así está planteado, no se están aplicando los criterios de la resolución del estatuto. ¿Cómo evitar que posteriormente, ante un eventual incumplimiento de los compromisos del cargo por confiabilidad, no se argumente que fue justamente por la intervención? Entonces, es una pregunta hipotética, pero que me gustaría conocer tu opinión. Y a Jorge quisiera preguntarle primero, me imagino que ha hecho simulaciones y creo, ahí lo veo en la presentación, que tanto han modelado, digamos, la disminución de la demanda y por qué asume, y en su explicación un poco parte del hecho de que ante una intervención
necesariamente van a entrar los líquidos si, pues dadas las condiciones de demanda, de oferta, existe suficiente gas en el mercado. ¿Por qué entrarían los líquidos ante una intervención? No me queda claro cuál es el análisis que hacen de ese tema. Y tampoco me queda claro qué usuarios son los que estarían pidiendo una intervención inmediata para que les subiera el precio, pero bueno, esas son mis dos inquietudes. No sé, Jorge, si mientras yo pienso la respuesta a la pregunta que me hace Sandra, vas contestando tú, por favor. Jorge. Bien. Hola, Sandra, muy interesante el tema del gas porque, bueno, de los líquidos que muestran en las simulaciones de XM y todo esto. Nosotros hemos hecho simulaciones también. Pensamos que los combustibles líquidos no son realmente necesarios, viendo que la demanda de gas natural, sobre todo actualmente, está bastante disminuida tanto en vehicular como en refinerías e industrial. Seguramente, si hubiéramos hecho una planeación un poquito más consistente, ese gas que hoy en día local que tenemos y ese GNL importado que está muy barato, estábamos viendo precios de $1 en el mes de abril, tal vez se pudo haber, realmente si tuviéramos unos mejores mecanismos de mercado, de liquidez, de transacciones, inclusive unos mejores marketplaces, se hubiera podido utilizar ese gas local y ese gas importado de una buena manera y tuviéramos un óptimo realmente más agradable en ese momento. Pero en las simulaciones de aquí a diciembre hay un objetivo que quizá me pone, que es el 70% de los embalses, que en realidad no es un número que no sabemos de dónde salió, pero ese número, para poder llegar allá, sí es bastante exigente con las térmicas. Es exigente en que las plantas térmicas que no tienen gas hoy en día tendrían que resolver el problema con líquidos porque así lo tienen matriculado en el cargo, pero si no, con el gas que esté disponible todavía en el secundario, y las importaciones de Calamarí y de SPEC podrían ser suficientes también para que casi todo el Caribe tenga gas. Y respecto a eso también, eso impacta lo del cargo por confiabilidad que le preguntaste a Ángel, y es que cuando unas plantas, cuando uno simula un escenario con plantas térmicas generando con líquidos mucho tiempo, eso va en detrimento de la confiabilidad también, y podrían terminar incumpliendo sus obligaciones por la intervención, como tú lo dijiste, si no se planea bien el panorama. Sí, Okay, gracias. En lo que tiene que ver con la pregunta que me hace Sandra, digamos, hay un tema muy interesante y que de hecho se está poniendo muy de moda, que es el riesgo regulatorio. ¿Y cuál es el impacto del riesgo regulatorio en los mercados y en los contratos que se pactan dentro de esos mercados? Digamos, claramente si el mercado no se interviene y digamos el regulador se queda de espectador esperando que reaccione adecuadamente, pues es digamos lo que debería, es el deber ser del tema desde el punto de vista institucional, pero requiere específicamente que el regulador vaya mirando para ver si en efecto se están dando, si va a llegar o no a la meta que está esperando. Asumiendo que la meta, como dice Jorge, es la correcta. De pronto el 70% es una barbaridad de agua guardada y que realmente no se requiere, y si bajamos esa meta del 70 al 60, eso es una cantidad de plata impresionante. Y eso son transferencias de renta. ¿Cómo se afecta eso en la competencia? Es una pregunta muy interesante, porque nosotros en realidad, y esto puede ser, lo digo simplemente de manera teórica, uno pudiera decir es que ellos están, el precio, el mercado y digamos las personas que están influenciando en el precio del mercado están afectando para beneficio propio respecto de los demás. Por ejemplo, los agentes térmicos. O, por ejemplo, todos los demás usuarios
que estamos pensando que ellos están actuando de una manera racional y que no vamos a llegar efectivamente a un racionamiento. Esto es interesante porque si ese comportamiento si ese comportamiento se lograse probar, eventualmente sería sujeto de responsabilidad y con todos los efectos, con todos los impactos que eso tiene. Hay un antecedente interesante que desafortunadamente no vamos a ver cómo se va a desarrollar, y es la sanción que le pusieron a Termocandelaria cuando de manera autónoma resolvió retirarse del mercado, cerrar la puerta literalmente para no atender sus obligaciones de energía firme. Y en ese sentido lo que pasó ahí fue interesante porque la térmica lo que dijo, mire, es que el precio de escasez está tan mal configurado que si yo sigo perdiendo, si yo sigo con la planta abierta, básicamente voy a perder 3 o 4 o 5 veces el valor de la planta. Prefiero cerrar y me declaro en quiebra. La superintendencia, derivado de esa decisión, le impuso una sanción del orden de los 35.000 millones de pesos. Justificado en el hecho de que no bastaba con que no entregara la energía y que le aplicaran las sanciones específicas, digamos, no las sanciones, sino las consecuencias de pagar el precio de bolsa, sino que adicionalmente él tenía una responsabilidad, había asumido unas obligaciones que habían incumplido. Y yo creo que derivado de eso, uno puede decir válidamente que con fundamento en las normas, tanto del Código Civil como de la misma Ley 142, que en el evento de que se cause un razonamiento por causa de ese comportamiento del mercado, pudiera existir una responsabilidad. Ahora, ¿cómo se caracteriza? No sé, habría que pensar. Voy a darle la palabra, perdón, disculpa. No, que gracias. Dale, Sandra. Gracias a ti por asistir, y ojalá nos aceptes una invitación un día de esto. Sería súper chévere poderte tener aquí. Claro que sí, con gusto. Camilo Quintero, te voy a dar la palabra, Camilo, para que hagas la pregunta, si tienes. Camilo. Sí, buenas tardes a todos. Ángel, pues primero saludarlo y felicitarlo por el evento y saludar a los demás participantes, a Jorge Sierra, ¿cierto? Por la presentación y todo, que está muy, muy bien jaladito. Digamos que a uno le quedan, más que una pregunta, ¿cierto? Es, definitivamente se necesita una intervención, pareciera, pero hay de intervenciones a intervenciones. Porque una cosa, por ejemplo, puede ser una intervención haciendo un seguimiento a la capacidad que tienen los agentes para cumplir con una obligación que adquirieron y que se les ha remunerado, ¿cierto? Y es algo como lo que te decía antes, Ángel, y es, señor, la situación esta es la situación, y se recuerda que usted tiene un compromiso con el sistema y en ese sentido informe que pues, cómo es que lo va a cumplir, ¿cierto? Sea hidráulico, sea térmico, sea quien sea, porque es que cuando se paga el cargo por confiabilidad, no se paga bajo ninguna condición que dependa del sistema, se paga bajo una condición que depende de cada uno de los agentes. O sea, ya no estamos hablando, digamos, de un problema teórico donde uno tiene un globo de posibilidades. No, yo ya tengo Carlos, Pedro, fulano, sutano, que tienen un compromiso con el sistema, que dijeron que tiene energía que está siempre disponible, ¿cierto? Con unas reglas de juego que están ahí. Entonces uno diría, pues, ¿por qué no acuda ya a esos agentes que están plenamente identificados para recordarles su obligación y que le informen al sistema cómo es que la van a cumplir bajo las condiciones actuales? Porque, digamos, hacer un ejercicio de que si la demanda tal y cual, en fin, pues eso está bien para uno estar informado y saber si al final del día de qué orden va a tener que ser la intervención. Pero una intervención al final debería ser paulatina y no debería perder de vista que la gente ya adquirió un compromiso y que una mala intervención a la final del día puede originar un sobrecosto que puede ser más alto que el mismo costo de razonamiento, con un antecedente maluco que lo citó Ángel, ¿cierto? Y es el caso de la gente que nombraron ahí, que fue sancionado con 35.000 millones, que probablemente habrá que ver, digamos, la realidad beneficio-costo de esa sanción frente a
una empresa que intervino a la super y la devolvió y probablemente el balance para la gente no fue negativo, dejando un antecedente que habría que revisar a la luz de lo legal, ¿cierto? Pero pensaría uno que entrar de una a coadministrar los recursos y digamos, o a intervenir el precio, si se quiere, pues no es la forma, no está, digamos, no está comportándose ni el regulador ni quien lo haga de la forma como debería ser, que es abordar directamente un compromiso frente a unos agentes que lo adquirieron. Ese es el comentario, Ángel. Reitero mi felicitación al evento, muy chévere, y pues ahí dejo esa inquietud. Gracias, Camilo. Muchas gracias por el comentario y pues digamos eso es una perspectiva nueva. Dentro del chat hay preguntas que están básicamente asociadas a un tema en el cual tú nos puedes ayudar, Jorge, que tiene que ver con si cómo se va a impactar la demanda derivada del COVID. Es decir, ¿no será que en este momento las proyecciones que en diciembre eran válidas de un crecimiento de la demanda hoy en día nos dan para que la demanda se haya impactado lo suficiente como para que, por ejemplo, no sea necesario todo lo que se está pensando hacer, se pueda aplazar subastas de cargo por confiabilidad, etcétera, etcétera? ¿Cómo ves ese tema? Jorge. Bueno, precisamente en las simulaciones nosotros estamos simulando una recuperación lenta de la industria, pero también la demanda residencial está más alta. Al final del año, lo que nos está dando este 2020 queda por debajo de 2019, casi en un 5%, el total. Esa es el neto de todo el año. Obviamente en estos meses todos sabemos que estaba por debajo del 17, ya se está recuperando, ya va por el 15%, 12%, y hay que esperar mientras se va haciendo el desconfinamiento, sobre todo industrial, a ver cómo se recupera. Sin embargo, hay una demanda aquí que casi pues que uno no identifica muy bien, que es la demanda comercial. Restaurantes, hoteles, centros comerciales, pequeños locales, todos ellos prácticamente están consumiendo cero en este momento. Esa demanda está parte regulada, parte no regulada, hay una mezcla, y esa demanda es la que pensamos que va a quedar rezagada durante mucho tiempo. Aquí hay otra pregunta a la cual tú hiciste referencia y es interesante ponerla y es la siguiente. ¿De dónde salió la cifra de que necesitábamos empezar el 2021 con el 70% de la capacidad de los embalses llenos? ¿Quién la calculó y cómo ves tú ese valor? Tú te referiste hace poquito a eso diciendo que no sabías muy bien. ¿Nos puedes desarrollar un poquito más sobre eso? Sí, es una cifra, en mi opinión, con todo respeto, que eso parece arbitraria, es un valor que con el que se siente cómodo seguramente quien lo propuso, pero realmente no puede ser una regla, ¿sí? Realmente cualquier medida que tomen tiene que ser, por lo que vimos de la vez pasada, tiene que ser posible corregirse en el camino y siempre tener una ventana móvil hacia adelante de racionamiento, pero no puede ponerse números sacados de la manga. Pues, a mí no me molesta tanto el número, me parece que es bastante conservador, pero si quisiera justificarlo, sé que va a ser muy difícil. ¿Tú crees que de alguna manera ese número está influenciado por el temor que existe de los funcionarios a los organismos de control? Es decir, ellos tienen un incentivo natural a ser extremadamente conservadores porque si no hay racionamiento, pues no pasa nada, pero si hay racionamiento, inmediatamente les abren investigación. ¿Tú crees que eso tiene que ver? ¿Tú que estás en ese mundo de los cálculos?
Y sí, por ahí tiene una encrucijada. La verdad es que hoy en día en el Congreso están cuestionando a la ministra y al sector, en general a todos, por los precios altos, porque se están subiendo las tarifas en pleno COVID, y ahí se está cuestionando fuertemente. Y por otro lado, se está impulsando una medida de intervención que podría subir los precios. Entonces, cuando la ministra dijo, por favor, pórtense bien para que no haya intervención, tal vez no está teniendo en cuenta que portarse bien es que suban los precios. Y por aquí un comentario que alguien dijo que los precios buenos también podrían ser los altos, y es cierto, o sea, ahora mismo se requieren precios altos para, al menos el ministerio así lo está viendo y la CREC. Entonces, pero por otro lado tiene el Congreso que podría presionar de una forma muy distinta, con una intervención más profunda que puede ser más grave para el sector. El Congreso podría intervenir de una forma peor. Sí, claro. Están claro. hablando de carteles, de carteles de hidráulicos, de carteles de térmicos. ¿Sí? Yo quisiera a todos los asistentes pedirles que entren a una página web que permite hacer estadísticas, ya como terminando, que se llama www.menti.com, y que con el código 656836 nos digan qué piensan, si intervendrían o no intervendrían para ver el resultado. Eso me parece interesante después de todo esto. Que creería yo que muestra de manera suficiente el tema. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué pensarían ustedes de eso? No sé si hay más preguntas. Aquí hay una pregunta. Aquí hay una pregunta de alguien que no sé el nombre, pero que dice: complementando al valor del 70% como dato mínimo para iniciar el verano, ¿cuál sería el valor mínimo del embalse al finalizar el verano? ¿Esas cifras las tienes tú, Jorge? ¿Jorge? ¿Aló? Parece que a Jorge se le volvió a caer el internet. Audio. Bueno, aquí hay otra pregunta que hace John Enrique Vargas, que dice que si habría lugar a un alegato, entiendo, de incrementos incrementos o de lesión asociada a los precios. Digamos, este es un mercado regulado, los precios suben, los precios bajan, y como decía Manuel en el chat, los precios per se no son malos. Lo que es malo es que el precio no se forme adecuadamente. Y esa es una pregunta bien interesante, porque es que en materia de energía, los contratos son mecanismos para cubrimiento de riesgos que parten del supuesto que todos los agentes están sujetos a la regulación de la CREC, y que la CREC puede decidir intervenir en cualquier momento. Eso es interesante. Como lo decía, es un tema asociado a riesgo regulatorio, y es un tema que se está desarrollando muchísimo. En materia de gas, ustedes vieron que el regulador se fue en unas medidas, básicamente, no de decir si había o no un evento de fuerza mayor, o caso fortuito, o lesión enorme, o lo que sea, o imprevisión, sino que dijo: señores, yo les voy a dar a ustedes unas vacaciones regulatorias para que renegocien los contratos, que casualmente hoy el gestor de mercado finalmente produjo las cifras de esa renegociación, que tenemos que ver cuáles fueron los efectos en ese sentido. No sé si Jorge, ¿ya estás ahí? No, parece que se le cayó la llamada. Puso en el chat. Pues mira, yo quiero mostrarles, voy a dejar de proyectar voy a dejar de proyectar acá para mostrarles
los resultados de la mini encuesta. Realmente no fue tan exitosa como yo creí que era, pero básicamente lo que está mostrando esto es que de ustedes, la mayoría, casi el 55% está de acuerdo con la intervención. El resto dice no intervenir. Y eso es un tema muy interesante porque todos propugnamos porque los mercados funcionen, pero al final cuando alguien hace algo mal, todo el mundo sale corriendo para que el Estado intervenga, como dijo una distinguida asesora del Banco Mundial, que parece interesante. Nos volvemos keynesianos en las crisis, como diría mi profesor Hugo Palacios. Quiero agradecerles a... ¿Cómo? ¿Llegaste? Disculpa, ahí me escuchas, ¿cierto? Sí, ahí te escucho. Sí, ahí te escuchamos. Ah, bueno. No, yo perdí el micrófono, pero sí seguí escuchando. Y ¿cuánto dio? 55% que sí intervengan. Sí, sí. ¿Más de la mitad? Más de la mitad, sí. Ok. Es interesante. Entonces, Jorge, había una pregunta de cuál es el mínimo que se requiere, cuál crees tú que es el valor que se requeriría para llegar a afrontar bien el verano que se viene en el 2021. ¿Cuáles tus proyecciones quedan? Bueno, aquí tenemos una cuenta rápida, hicimos más de 12 simulaciones, cada una con 100 escenarios, una cosa larguísima. Pues realmente para que el sistema ande, para que se atienda la demanda de 2021, es suficiente con que, pues obviamente contando con que todas las térmicas y las hidráulicas, pues, que no se va a dañar el peñol, pero si no hace un N-1, sacando una tacita en grande del sistema, que es un riesgo que ya se materializó en 2016, estamos hablando que con el 50% es suficiente, pero la variabilidad no se puede predecir. O sea, pues los aportes pueden llegar a cero. Obviamente uno dice que estadísticamente no es posible, pero podría darse. Lo que pasa es que el 70, Ángel, es bastante conservador, ¿sí? Y va a generar un impacto muy fuerte en el corto plazo. Pero uno lo que tiene que hacer es una ventana móvil, o sea, ir viendo en los próximos 6 meses, un ciclo de 6 meses, no veo racionamiento. El próximo mes, otra vez calculo mis 6 meses hacia adelante, no veo racionamiento. Y así me voy moviendo a través de un mecanismo automático, por llamarlo así, pero es algo porque intervenir es precisamente una disrupción sobre la continuidad, la naturalidad del mercado. La idea es dejar como un mecanismo que orgánicamente te vaya dando las señales. 0.26. Claro. Pero dentro de esa lógica, Jorge, mira lo que pasó simplemente como experimento de comportamiento. Yo anuncié con muy pocos, con realidad con 16 votantes, que iba ganando la intervención. Y apenas lo anuncié, la gente empezó a votar y cambió la tendencia. Interesante. Porque aumentaron los votantes y, claro, los defensores del mercado empezaron a ganar terreno. Les agradezco, Jorge, te agradezco mucho. No sé si quieras agregar algo. Bueno, aquí hay otra pregunta, la última de Diego Buitrago. ¿Cuánto es el máximo de importaciones de energía de Ecuador que tú estás proyectando? En este sentido, la CREC sacó una resolución para sacar el tema, pero hay un punto aquí de Ecuador que es muy interesante. Ecuador está, antes de darte la palabra, Ecuador está teniendo un problema asociado a una de sus plantas más importantes, que se está enfrentando a una falla geológica que puede hacer que tengan que cerrar esa infraestructura. Eso me parece muy interesante porque ahí se abre una oportunidad interesante de poder atender al mercado ecuatoriano. ¿Tú cómo ves ese tema de Ecuador, Jorge? Bueno, nosotros precisamente para hoy estábamos viendo que habían despachado
a Ecuador para venderle a Colombia el máximo histórico. El valor que se registra el 21 de mayo podría ser el máximo histórico que Ecuador le vende a Colombia, que está alrededor de casi 9 gigavatios hora día, o sea, 700. Realmente es un valor bastante alto en comparación con la historia y se parece al del niño 2015-16. Nosotros no podemos contar con Ecuador, por lo que estás diciendo, por la falla, pues realmente por 2 razones. Ecuador no es un sistema tan robusto, también tiene el mismo problema de Colombia, depende de la hidrología, y Ecuador tampoco no nos va a poder complementar tanto, porque ya el invierno de ellos va a estar al mismo tiempo que el de nosotros. Pero en las simulaciones lo pusimos en 0 nosotros, y XM también vimos que en las simulaciones que hace de mediano plazo también puso en 0 las importaciones de Ecuador, pero podría ser un salvavidas importante en este momento en que Ecuador tiene un excedente de agua que está exportándonos. Que nos sirve. Interesante. Bueno, yo creo que aquí podemos cerrar. Muchas gracias a todos los asistentes por su paciencia. Esperamos que esto haya sido útil, que hayan encontrado valor en las presentaciones y en la discusión y en la participación de los miembros de la audiencia que participaron. Sandra Fonseca es la directora de Asoenergía, que representa a los usuarios o un grupo de usuarios importantes de carácter no regulado. Mejor dicho, y fue una ex experta CREC, es decir, estamos hablando con personas que han tenido que tomar esas experiencias. Camilo Quintero igualmente, nos alegra mucho que hayan podido participar en esto y esperamos poderlos tener en el futuro. Vamos a tratar de hacer este tipo de eventos como para mantener actualizadas a las personas y tener personas queridas que nos acepten invitaciones como Jorge, al que quiero agradecer infinitamente por tu tiempo, por tu presentación y por tus comentarios, Jorge. Ojalá nos aceptes otra invitación pronto, haciendo ya una evaluación forense de si estamos o no en racionamiento o qué fue lo que pasó. Jorge. Muchas gracias a ti, Ángel, por la invitación. Bueno, Claudia, Ángel, muchas gracias por la invitación, Ángel. No, Ángel y Jorge, muchas gracias por la conferencia, por la participación y a todos los asistentes y la asociación los espera en los próximos eventos que vaya a tener. La próxima semana tendremos 2 eventos, entonces estén atentos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias.